La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje El problema del ser humano. El problema del ser humano. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este tiempo, por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona, cada familia que está en casa atenta a este mensaje en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Padre, te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos tres cosas. ¿Cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos? Y tercero, ¿cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo entre los muertos? Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh sí, Señor, en la autoridad de tu palabra, a todo el hombre fuerte lo declaro sin poder contra nosotros, hasta también todo espíritu de distracción, todo espíritu maligno que quiere venir a destruir, a dañar, a confundir, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tu presencia comience a fluir, que la presencia de tu Espíritu Santo comience a ministrar cada vida, cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos, reconocemos que necesitamos de tu ayuda, Señor, que necesitamos de tu dirección, que necesitamos de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, trae libertad a las almas, trae libertad a las mentes, ayúdanos, Señor, apodérate de cada uno de nosotros, apodérate, toma el control de este lugar, toma el control de cada hogar que está abierto a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Espíritu Santo, sigue fluyendo, sigue ministrando, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. Lléname de ti, Señor, lléname de ti. Lléname de ti, Señor, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. Gracias, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia, amado Espíritu Santo de Dios. Te anhelamos, te necesitamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a la palabra de hoy, el Salmo 32. Vamos al Salmo 32. Gloria al Señor. Salmo 32, versículo 3, dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, o sea, está refiriéndose al pecado. Ahora lo vamos a ver que en el versículo 1 y 2 hace referencia al pecado. El salmista está haciendo referencia al pecado. Mientras callé mi pecado. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, cuando uno no confiesa, cuando uno no reconoce sus pecados, entonces pasa lo que le estaba pasando al salmista. Su verdor se convirtió en sequedades de verano, Porque mire, en el invierno, cuando hay lluvia, cuando hay agüita, los árboles están bien bonitos, están verdes, hasta la grama, el pasto. Pero cuando viene el verano, cuando viene la sequía, entonces los árboles se secan, ahí la grama se seca, hasta la tierra se raja de la sequedad. Entonces así es nuestra vida. Cuando la vida de nosotros está en pecado y no confesamos nuestros pecados, entonces la salud, la prosperidad,
la paz, la vida abundante que tenemos se convierte entonces en sequedades, se convierte ¿en qué? En enfermedad, se convierte la prosperidad en ruina, se convierte el gozo en dolor, se convierte la paz en dificultades, en problemas, en hambre. Entonces, y así espiritualmente también la persona no puede orar, la persona ya deja de leer la palabra de Dios. Entonces, hermano, hay que reconocer nuestro pecado. El problema del hombre ha sido siempre el pecado, el problema del ser humano ha sido siempre el pecado, pero dice en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones, mi desobediencia a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, es que Dios no nos exige tanto, que reconozcamos nuestra maldad, nuestros pecados, y Él está dispuesto a perdonarnos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, por ser fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Nos limpiará de toda maldad. Así que, hermanos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ya el Señor nos perdonó cuando nosotros recibimos a Cristo, que decidimos creer en Jesucristo, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Ahora tenemos que cuidar la santidad. Y si nosotros le fallamos, hay que acudir inmediatamente ante el Señor y reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado para que Él nos perdone y sigamos en bendición, en santidad. Gloria al Señor. En el versículo 6 dice, por tanto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. En el tiempo que pueda ser hallado, porque va a venir tiempo en que ya buscaremos del Señor de la palabra y no habrá oportunidad. No habrá oportunidad. Así que estamos en el tiempo de la gracia, hermano. Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Hay que buscarlo ahora que puede ser hallado. Y dice en el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, el Señor ve que queremos volvernos a Él, que no queremos seguir en esa maldad. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré. Mire el amor de Dios. El camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, voy a estar pendiente de ti. Y cuando el Señor está pendiente de nosotros para levantarnos, aleluya, para restaurarnos. En el versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces el Señor nos dice, mire, no sea como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que hay que sujetarlo con freno y con cabestro para que se acerquen a mí. Entonces, nosotros no podemos esperar, hermano, que vengan situaciones difíciles para volvernos al Señor. No, hay que buscar al Señor siempre, continuamente, porque nosotros sin Él no podemos. Jesucristo dijo en Juan 15, en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en Él, lleva mucho fruto, pero separado de mí nada podemos hacer. Nosotros sin Él no podemos hacer nada. Entonces hay que buscarlo. En el Salmo 14:2 dice que Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara de Dios. Los entendidos son los que buscamos de Dios, porque necesitamos estar fortalecidos en Él para no caer fácilmente ante la tentación, ante el pecado. Entonces es así como el Señor, como podemos permanecer firmes en el Señor, buscando siempre del Señor, para que estemos fortalecidos. Ese es el entendido, el que es entendido. Por eso el Señor dice aquí, no sean como el mulo y el caballo sin entendimiento.
que hay que jalarlos con cabeza y con freno para que se puedan acercar a mí. No, hermano, no podemos esperar de enfermedades, situaciones difíciles para nosotros acercarnos a Dios. No, hay que acercarnos todos los días porque Él es el que nos sustenta, el que nos sostiene, el que nos bendice. Aleluya. Gloria al Señor, el que nos da la vida. Aleluya. Gloria al Señor. Sigue diciendo en el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores son para el impío. ¿Quién es el impío? El impío es el que oye la palabra de Dios y no la hace. Ese es el impío. Y dice la palabra de Dios que muchos dolores habrá para el impío, hermano. Porque oye la palabra y no la hace. Se está engañando, cree que está bien y anda mal. Entonces para el impío vienen muchos dolores, hermano. Entonces el problema de nosotros ha sido ese. El problema del ser humano ha sido ese, el pecado, la desobediencia. Y por eso vienen muchos dolores, muchas dificultades. Pero el que espera en Jehová, el que confía en Jehová, le rodea la misericordia. Si estamos esperando en Él, nosotros lo buscamos en Él porque esperamos en Él, porque estamos confiados que Él nos va a ayudar. Entonces nos rodeará la misericordia de Dios, Él nos levantará, nos perdonará, incluso nos ayuda porque nos da espíritu de arrepentimiento para que nos arrepintamos de nuestros pecados y estemos en santidad, en bendición. Aleluya. En Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay que buscarlo, porque como decía anteriormente, vienen tiempos en que ya no habrá oportunidad. Llamarle en tanto que está cercano. Dice el versículo 7, deje el impío su camino, o sea, deje el impío su camino. El que oye la palabra y no la hace, deje ya ese camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar, está dispuesto a perdonarnos, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a buscar de Él ahora que es tiempo de la gracia, que ahora que puede ser hallado nuestro Señor. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Ese ha sido siempre el problema del hombre. El pecado, la desobediencia. Pero por eso el Señor murió por nosotros. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado, dijo el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él murió por nuestros pecados. Mire usted, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Entonces el Señor muere por nuestros pecados. Y 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, ahora vivamos para la justicia de Dios. Nosotros ya ahora debemos vivir para la justicia de Dios, porque ya nosotros estamos muertos al pecado. En Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para destrucción del cuerpo de pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11 dice, consideraos muertos al pecado. Entonces dice aquí en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir otra vez en él? No, hermano, Romanos 6:22 dice que ya nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto ahora la santificación y como fin la vida eterna. Porque ya nosotros fuimos libertados del pecado. El Señor nos libertó del pecado. Gloria al Señor, así que no podemos andar nuevamente en el pecado, porque el problema del ser humano siempre ha sido el pecado. Porque mire, en Mateo capítulo 9, versículo 11, le llevaron un paralítico en cama al Señor Jesús, dice en Mateo capítulo 9, versículo 1,
Entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces mire, al Señor Jesús le traen el paralítico para que lo sane. Pero mire con las que le sale el Señor Jesús: tus pecados te son perdonados. Yo creo que esta gente diría: pero es que no vinimos para que nos perdone el pecado, sino para que lo sane, para que levantes el paralítico. Pero como el Señor Jesús sabe, y los mismos judíos sabían, que las enfermedades, la mayoría de las enfermedades son por el pecado. Entonces el Señor Jesús vio que ese paralítico estaba paralítico por el pecado. Entonces por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero mire lo que dijeron los escribas. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis, le dijo el Señor Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Les dijo para que vieran que el Señor tenía potestad de perdonar los pecados. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Se dieron cuenta que el Señor tenía potestad para perdonar el pecado. Porque una vez que perdonó el pecado, ya el enfermo, el paralítico, pudo caminar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En el Evangelio de Juan, vemos otro ejemplo, capítulo 5, versículo 4. Ese paralítico de Betesda que llevaba 38 años, paralítico, el Señor Jesús lo sanó y luego lo encontró en el templo. Dice la palabra de Dios que lo encontró en el templo. En Juan 5:14 dice: después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que toda la desgracia del hombre, del ser humano, ha sido por el pecado, por la desobediencia. Pero por eso el Señor ya murió por nuestros pecados, para que nosotros ya nos libertó del pecado, para que nosotros ya andemos en la justicia de Dios. Aleluya, en la justicia de Dios. Aleluya, gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo murió por todo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Él murió por nuestros pecados, para que nosotros ahora ya no vivamos para sí mismo, sino para Él. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que nosotros, el Señor murió por nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia de Dios. O sea, para que ya no vivamos para sí, sino vivamos para Cristo, para aquel que murió por nuestros pecados. Aleluya, gloria al Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Oh, gloria al Señor. Porque Dios nos llamó a santidad. Dios nos llamó a santidad. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces ya no podemos vivir en el pecado, porque Dios nos llamó no a inmundicia, sino a santificación. Porque desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y por eso murió, para presentarnos santos y sin mancha.
delante de Él. Así que no podemos seguir otra vez como en los tiempos anteriores, como el viejo hombre. Ahora nosotros somos nuevas criaturas, tenemos el ADN de Dios y ahora por eso podemos andar en santidad. Por eso el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Aleluya, gloria al Señor. Por eso es que dice Hebreos 9:28, que el Señor Jesús viene por su iglesia, por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que el Señor Jesús, la venida del Señor, ahora la venida del Señor Jesucristo, ahora viene por nosotros, pero sin relación al pecado. El que esté en pecado no se va a ir con Cristo. Por eso tenemos que estar velando, velando por nosotros mismos. Si nosotros le fallamos al Señor, hay que confesar nuestros pecados para que Él nos perdone y estar en santidad, preparado para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene pronto. Ya todas las señales están cumplidas. Así que tenemos que estar preparados en santidad para poder irnos con Él. Así que hay que estar pendientes. Si le fallamos al Señor, 1 Juan 1:9, de que si confesamos nuestros pecados, Dios, por ser fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero hermano, nosotros podemos vivir en santidad con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hay que pedir la llenura del Espíritu Santo, hay que estar buscando de Dios. Porque si nosotros estamos buscando de Dios, orando, leyendo la palabra, el Señor nos va a guardar de toda maldad, de volvernos al pecado nuevamente. El Señor nos va a guardar, Él nos va a rodear de su misericordia y nos va a estar guardando de todo mal. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. O sea, aquí se está refiriendo, más el que me oyere, quiere decir el que escucha la palabra y la hace, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hermanos, sabemos que vienen situaciones más difíciles, vienen más pandemias, vienen terremotos más fuertes, vienen un sacudimiento. Estamos en tiempo de juicio. Entonces, pero aquí dice, pero si nosotros oímos la palabra y la hacemos, vamos a habitar confiadamente, viviremos tranquilos sin temor del mal, porque el Señor nos va a guardar, el Señor es fiel, Él nos va a guardar de todo mal. Puede venir lo que sea, pero el Señor ha prometido guardarnos, porque la palabra de Dios dice que porque has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y el Señor cumple su palabra, hermano. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que nosotros tenemos que guardarnos. ¿Y cómo vamos a guardarnos? Buscando de Dios, orando, y Él nos va a guardar en santidad y nos va a guardar de todo mal y nos va a preparar para su venida gloriosa estemos en santidad, listos para irnos con Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar buscando de ti. Señor, tu palabra dice, buscad mi rostro y viviréis. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y es amplio en perdonar. Señor, ayúdanos a estar buscando de ti, porque los que buscan de ti son los entendidos, los que reconocen que necesitan de ti, Señor. Y tú los rodeas de misericordia, porque los que esperan en ti, tú los rodeas de misericordia, Señor. Los levantas, los guardas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra que nos bendice en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida, es creer en Jesucristo. Porque ahorita veíamos, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el que no ha querido en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios. Así que te invito a que tomes esta decisión, porque dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que si tú tomas la decisión de creer en Jesucristo, dice Hechos 10:43, que recibes el perdón de todos tus pecados. Entonces comienzas una vida nueva y gloria al Señor, en bendición, en victoria. Oh, gloria al Señor. Así que en Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. En Jesucristo, Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que te invito a que cierres los ojos y digas conmigo, Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, por eso ahora abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, si hiciste esta oración, tomaste esta decisión, ora el Padre todos los días, lee la palabra de Dios, comienza por el Evangelio de San Lucas, por el nacimiento del Señor Jesucristo y lee en orden hasta terminar el Nuevo Testamento y Dios Padre te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria. Bueno, y ahora quiero orar por los enfermos. Si alguien está en casa enfermo, con cáncer, con tumor, con dolencia, con enfermedad en los ojos, con infección, voy a orar por ti. Pero para que la palabra obre con poder en tu vida, si le ha fallado al Señor, pídele perdón. Dile, Señor, perdóname todos mis pecados. Señor, yo quiero vivir en obediencia a ti para agradarte a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, voy a orar por ti. Padre, yo oro por los que están enfermos allá en casa. Reprendo la enfermedad, reprendo el cáncer, el tumor, el quiste, toda dolencia se va, toda enfermedad de los huesos se va. En el nombre poderoso de Jesús desaparece todo espíritu de enfermedad. Ahora enfermedad de los ojos, enfermedad, te vas ahora de los huesos. En el nombre de Cristo Jesús desaparece toda dolencia. En el nombre poderoso de Jesús te echo fuera espíritu de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús declaro sanidad, restauración en tu cuerpo, en tus órganos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.